Bienvenidos a su programa Ministerio Evangelístico El Verbo de Dios, con nuestro hermano y evangelista Fernando Pérez. Esperando que sea de bendición para sus vidas. Todo está completado. Jesucristo lo hizo todo. Alabamos el nombre de nuestro Señor y vamos a orar en este momento para presentar esta palabra en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por la palabra que has entregado a tu siervo y queremos pedirte, Señor, que le ayudes a exponer esta palabra. Usa sus labios, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien se mueva en los corazones que van a escuchar. Que sea tu Espíritu Santo que se mueva en los corazones que están sintonizando en este momento, estos corazones que están conectándose en este momento, Señor. Sea tu Espíritu Santo que hable a nuestras vidas, Señor. Oramos, mi Dios, para que esta palabra sea palabra de salvación para algunos, Señor. De tal manera, Señor, que haya fiesta en los cielos porque uno ha sido alcanzado. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Amén, queridos hermanos. Y aquí, este es el programa El Verbo de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la obra de Cristo. Y la palabra clave para entender lo que quiero exponer el día de hoy es el verbo entender. Y quiero tomar esta oportunidad para leer el texto base o el texto que estoy tomando para hablar sobre este tema, y está en San Lucas 24:44. Dice así la palabra de Dios en San Lucas 24:44: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aleluya. Estas son las últimas palabras que Jesucristo dijo en la tierra. Recordemos que después de la resurrección, Jesús se encontró primeramente con dos discípulos que iban camino a Emaús, y Él le dice a ellos en el versículo 25: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y más adelante, después Jesús desaparece. Y ellos decían en su corazón, que también es una palabra que me emociona: ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras y nos hablaba de las Escrituras? Y entonces reconocieron a Jesús, tomaron la decisión de salir corriendo hacia Jerusalén, donde estaban reunidos sus demás hermanos, y comenzaron a contar lo que les había ocurrido, cuando de repente apareció Jesús en medio de ellos. Y seguidamente dijo estas palabras: esto era lo que yo les decía cuando estaba con ustedes. Esto era lo que yo procuraba que entendieran cuando yo estaba con ustedes. Dice el verso: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Era necesario que se cumpliese lo que está escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y me acuerdo cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó a decir que el reino de los cielos se ha acercado. Y es verdad, porque había un abismo que separaba a la humanidad de Dios. Había un abismo. Lo podemos leer en la parábola del rico y el Lázaro, en el Lucas 16:26. Había una cima que separaba al rico de Lázaro, que estaba en el cielo, y el rico en el infierno. Y Jesús viene y dice, comienza a proclamar: el reino de los cielos se ha acercado. Y Él habla en Mateo 13 que el reino de los cielos son
decía, él hablaba y decía que el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Él también mencionó que el reino de los cielos era como una perla de gran valor. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Era necesario que se cumpliese lo que está escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y me acuerdo cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó a decir que el reino de los cielos se ha acercado. Y es verdad, porque había un abismo que separaba a la humanidad de Dios. Había un abismo, lo podemos leer en la parábola del rico y el Lázaro, en el Lucas 16:26. Había una cima que separaba al rico de Lázaro, que estaba en el cielo y el rico en el infierno. Y Jesús viene y dice, comienza a proclamar, el reino de los cielos se ha acercado. Y él habla en Mateo 13 que el reino de los cielos, decía, él hablaba y decía que el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Él también mencionó que el reino de los cielos era como una perla de gran valor. Él también habló de que los cielos era como una red que se lanzaba. También decía que el reino de los cielos, el reino de los cielos era que el reino de los cielos era como una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez se llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo lo echan fuera. Y Jesús hablaba acerca del reino de los cielos cuando estuvo en Palestina, ahí en Judea, y hablaba a la gente, les comentaba acerca del reino de los cielos, y hablaba en parábolas. Pero hablaba en parábolas porque era necesario que las cosas fueran así. Dice Isaías 6:9, dice, y dijo el Señor, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni con su corazón entiendan, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Era importante que la gente, era necesario que la gente no pudiera entenderle, porque de esa manera usted y yo podríamos ser salvos. Y a las personas, ya lo dije hace unos minutos, les hablaba y les decía, tu fe te ha salvado. Ya los fariseos los enfrentaba, con las mismas escrituras. Y les decía, ¿por qué no cumplen la ley de Moisés? Si cumplieran con la ley de Moisés, si entendieran la ley de Moisés, sabrían que lo que yo estoy haciendo es correcto. Y realmente Jesús siempre los tenía en jaque a los fariseos. Y cuando Jesús se refiere acerca de que lo que está escrito de mí, hace referencia a Moisés, a la ley de Moisés, porque Moisés escribió acerca de Jesucristo. Casi toda la Biblia, o las figuras que vemos en la Biblia, hacen referencia al Cristo. Moisés escribió acerca del sacrificio de Isaac, haciendo referencia a Cristo.
hace referencia al Cordero Pascual, hace referencia al pan del cielo, hace referencia a la roca que fue golpeada, hace referencia a la serpiente de bronce. Pero el texto que más llama la atención, o el más revelador de la Biblia acerca del Cristo, lo encontramos en Deuteronomio 18, del 17 al 19, que dice así: y dice Moisés, Jehová me dijo a mí, Jehová me dijo, no pudiera entenderle. Porque de esa manera usted y yo podríamos ser salvos. Y a las personas, ya lo dije hace unos minutos, les hablaba y les decía, tu fe te ha salvado. Ya los fariseos los enfrentaba con las mismas escrituras. Y les decía, ¿por qué no cumplen la ley de Moisés? Si cumplieran con la ley de Moisés, si entendieran la ley de Moisés, sabrían que lo que yo estoy haciendo es correcto. Y realmente Jesús siempre los tenía en jaque a los fariseos. Y cuando Jesús se refiere acerca de que lo que está escrito de mí, hace referencia a Moisés, a la ley de Moisés, porque Moisés escribió acerca de Jesucristo. Casi toda la Biblia, o las figuras que vemos en la Biblia, hacen referencia al Cristo. Moisés escribió acerca del sacrificio de Isaac, haciendo referencia a Cristo. Hace referencia al Cordero Pascual, hace referencia al pan del cielo, hace referencia a la roca que fue golpeada, hace referencia a la serpiente de bronce. Pero el texto que más llama la atención, o el más revelador de la Biblia acerca del Cristo, lo encontramos en Deuteronomio 18, del 17 al 19, que dice así: y dice Moisés, Jehová me dijo a mí, Jehová me dijo, el pueblo de judío ha hablado bien en lo que ha dicho, porque profeta le voy a levantar de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mande. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esta es la referencia más palpable acerca del Cristo en la ley de Moisés. Pero también, y esto lo sabían los fariseos, esta palabra lo sabían los fariseos, pero la gente común quizás no estudiaba el Torá o los textos bíblicos del Antiguo Testamento, mas sin embargo cantaban, y podemos encontrar en el Salmo 118, 22, porque los salmos son cantos, y el Salmo 118, 22 decía: y la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y más atrás dice en el Salmo 110:1: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es la misma frase que Jesús le dice a los fariseos y los enfrenta diciéndole: ¿cómo es posible que David, el descendiente de David, le llame Señor a su hijo? Dice Mateo 22, 25, lo voy a leer. El pueblo de judío ha hablado bien en lo que ha dicho, porque profeta le voy a levantar de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mande. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esta es la referencia más palpable acerca del Cristo
en la ley de Moisés. Pero también, y esto lo sabían los fariseos, esta palabra lo sabían los fariseos, pero la gente común quizás no estudiaba el Torá o los textos bíblicos del Antiguo Testamento, mas sin embargo cantaban, y podemos encontrar en el Salmo 118, 22, porque los salmos son cantos, y el Salmo 118, 22 decía: y la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y más atrás dice en el Salmo 110, 1: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es la misma frase que Jesús le dice a los fariseos y los enfrenta diciéndole: ¿cómo es posible que David, el descendiente de David, le llame Señor a su hijo? Dice Mateo 22, 25, lo voy a leer. Dice: hubo pues entre nosotros dice así en el 44, dice en el 41: y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama al Señor diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama al Señor, ¿cómo es su hijo? Y dice que los fariseos no le podían responder. Estas palabras estaban escritas en la ley mosaica. Era formada parte de la cultura de ellos. Casi todos, de alguna u otra manera, esperaban al Mesías. Para esa época, para ese momento de la historia, se sentía un respirar, se sentía el rumor de que el Cristo estaba por aparecer. Hoy día nosotros estamos a la expectativa de una crisis energética, de una crisis alimenticia, de una crisis económica. Se escuchan rumores, se escuchan noticias en la radio, se escuchan comentarios, se rumoran, estamos expectantes, ¿qué va a pasar? Exactamente la misma zozobra sentían estas personas en aquel tiempo, de que el Mesías estaba a punto de aparecer. Y los fariseos se toparon con los reyes magos cuando el Herodes los mandó a llamar, y ellos le dicen, es que dicen las escrituras, porque de ti saldrá de Belén un guiador que apacentará a mi pueblo. Y fíjense lo hermoso de esta historia, es que reyes o magos de otras naciones también le esperaban. No solamente el pueblo judío esperaba al Mesías, otras naciones esperaban al Mesías, a este gran guiador. En ninguna cultura hay una historia como esta, de que se profetizara de que iban a ser el ungido de Dios. En ninguna. Por eso era tan especial, por eso estos magos vinieron a adorar al niño Jesucristo, porque era sorprendentemente interesante de que una profecía de este índole estuviera en la historia. Y llegan y preguntan a Herodes: oye, ¿dónde está el rey de los judíos? Y a lo cual el Herodes llama y los fariseos contestan. Entonces los sacerdotes también sabían que iba a aparecer Jesús, el Mesías, el Cristo. Había un sacerdote, Simón, en Lucas 2:25, 2:36. En Lucas 2:25 aparece un profeta, Simón, que dice que no vería muerte hasta ver al ungido de Dios,
el Espíritu Santo le había revelado. Había una mujer también, profetisa, que andaba ahí también, que cuando ella vio al niño comenzó a decirle a todo el mundo: el Mesías llegó, el Mesías llegó. Y cuando los pescadores allá en Juan 1:41, ven hermano, creo que hemos encontrado al Cristo. Los pastores que estuvieron ahí en las llanuras cuando se le aparecieron los ángeles, no se les hizo difícil creer lo que estaban viendo, porque ellos estaban esperando al Mesías. Entonces, como estaba escrito acerca de mí, dijo Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, de que estas cosas tenían que pasar así. Y este es un hecho innegable, porque dice, mire más adelante lo que pasa, lo que dice Jesucristo. Dice: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Todo lo que dije se cumplió. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón del pecado de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y que se predicase el nombre de Jesús. En este momento estaba lanzando una profecía a Jesús que no se estaba cumpliendo. Era una profecía de que iba a ocurrir, de que se iba a predicar su nombre. Y este es un hecho innegable a la vista de todo el mundo, de que este evangelio de Jesucristo se ha predicado a todas las naciones, llegando a contarse como 2.18 millones de personas que creen en el cristianismo, que creen en la palabra de Jesucristo, que creen en este evangelio. 2.18 millones de personas tienen una Biblia en sus manos en este momento. 1/3 de la población mundial. Se cumple entonces lo que Jesús había dicho, y es un hecho innegable de que Jesús es el Hijo de Dios. Aparte de que la tumba está vacía, gloria a Dios, la tumba está vacía. Porque dice el versículo 24, fíjense bien, en Mateo 24:14. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Las naciones no pueden negar que en cada país haya un predicador, haya un evangelista, haya templos que prediquen el evangelio de Jesucristo. Ese es un testimonio a todas las naciones. Y dice aquí que cuando se predique en todas las naciones vendrá el fin. Y gracias a los medios de internet y a los medios televisivos y a los medios radiales, el evangelio de Jesucristo se está predicando en todo el mundo. Conclusión: el fin del mundo se está acercando. Las evidencias que había en el tiempo de Jesús saltaban a la vista de los fariseos, de los pescadores, de los pastores. En el templo se leía acerca de que iba a llegar el Mesías. Se cantaban en las llanuras salmos acerca del Mesías. Era parte del nacionalismo judío el tema del Mesías. Al punto de que Herodes se enojó y quería matar al niño. Forma parte también de la política, el Mesías. Hoy, en la actualidad, este crecimiento del cristianismo, esta cantidad de iglesias que se han levantado, todo el mundo en el globo terráqueo saben de Jesús, conocen de Jesús.
han escuchado de esto de Jesús. Celebramos alrededor del mundo acerca de la Navidad, que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Tenemos vacaciones por Semana Santa por la muerte de Jesús. Toda nuestra sociedad tiene conocimiento de este Jesús. Pero la verdad, hay grupos que intentan acallar la boca de la iglesia. Hay grupos que intentan desmentir la obra de Cristo. Hay grupos que intentan ridiculizar el amor de Dios. Hay grupos que intentan encontrar mentiras o corrupción dentro de la Biblia. Mejor le fuera, dice la Biblia, aquellos que detienen la predicación del Evangelio, aquellos que no quieren que los demás escuchen este Evangelio. Dice la Biblia, mejor le fuera colgarse una piedra en el cuello y lanzarse al mar. Porque de veras van a caer en las manos de un Dios celoso, porque están impidiendo la predicación del Evangelio. Damos gracias a Dios una vez más por esta emisora, porque ofrece los transmisores de esta estación de radio para publicar el Evangelio. El regreso de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Dice, quiero leer Hechos 5. Dice Hechos 5, el verso 38-40. Y ahora os digo, esto sucedió después que Jesús fue levantado. La iglesia comenzó a nacer y comenzó a haber oposición para la predicación del Evangelio. Y dice Hechos 38, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo es obra de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis que tal vez sean hallados luchando contra Dios. Están luchando contra Dios, porque este Evangelio de Cristo no lo pudieron detener en aquel tiempo y tampoco lo van a poder detener en este tiempo. Sí es cierto que hay persecución en China y hay persecución en otros países, pero no lo van a poder detener. Están poniendo políticas para que no se predique el Evangelio, pero no lo pueden detener porque es de Dios. Este es un movimiento de Dios. Y Jesús lo dijo, y predicaréis este Evangelio a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Y eso fue lo que pasó en Hechos. Llegó el bautismo del Espíritu Santo y comenzaron a predicar el Evangelio. Ahí vemos a Pablo predicando el Evangelio, y allí mismo, en la primera predicación de Pablo, habían gente de otras naciones cumpliéndose lo que dijo Jesucristo. Habían gente de partos, de Elamitas, de Mesopotamia, de Capadocia, de Asia, de Panfilia, de Egipto. Aleluya. He dicho que la palabra clave de este tema que estamos hablando hoy es el entendimiento, el entender. Entiéndase en este momento, por favor, que aquellas personas de antaño sabían de que el Mesías llegaba. Hoy día debemos de entender esto. El fin del mundo se está acercando.
Hay un texto que también me llama mucho la atención. ¿Cómo es posible, le decía a los pescadores, que ustedes puedan determinar cuando va a llover? Que sepan cuando va a llover y no puedan darse cuenta de lo que está pasando en este momento en el ámbito espiritual. No seamos de oídos sordos, seamos entendidos. Entendamos las cosas que se están manifestando. Dice en Romanos también, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas para dudar de este evangelio, de la realidad de Dios, de la realidad de Jesús, de la realidad de que viene pronto y que este mundo se está acabando. Otro texto que quiero compartir con ustedes es el que está en Hechos 8:26. Dice que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, que era uno de los diáconos de esta iglesia naciente: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Y quiero subrayar primeramente en este texto que es Dios el que planea, el que le interesa buscar un alma preciosa. Sigo leyendo. Y entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentada en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate al carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entienden lo que lees? El verbo que hemos estado analizando. ¿Entienden lo que lees? Y es interesante primeramente ver que es Dios el que está preocupado por alcanzar este carruaje. Era un etíope que había ido a adorar. Era un etíope que sentía que algo estaba por ocurrir. Era un etíope que había abrazado la historia de un Dios poderoso y quería saber más de la historia de este Dios poderoso, de este Dios que abrió los mares, de este Dios que venció ejércitos, de este Dios que hizo descender fuego del cielo. Él quería saber. Y Dios se preocupó por alcanzar este carruaje y le dice a Felipe: Felipe, ve hacia el camino, hacia el sur, el que desciende a Jerusalén. He dicho en otras ocasiones, este hombre estaba descendiendo de Jerusalén. Si no hubiera alcanzado este carruaje, esta vida no hubiera conocido a Jesucristo. Pero lo alcanzó. La historia nos dice que lo alcanzó y que era un lugar desierto. Quizás este hombre tenía preocupaciones, así como tú puedes tener preocupaciones, así como tú puedes estar en una situación dificultosa, pero tú sabes que en Jesús puede haber solución. Y quizás nunca habías ido a la iglesia y decidiste ir este domingo. Y quizás estás sintonizando en este momento porque ya no sabes qué hacer. Estás en un desierto, estás en una dificultad y has sintonizado esta emisora porque necesitas una palabra, necesitas la ayuda de ese Dios todopoderoso que todo lo puede.
Y este hombre era un eunuco. Era un hombre rico, ciertamente. Era un empleado, ganaba muy bien. Pero dice que era un eunuco. Estaba vacío. Este hombre estaba vacío. Y buscaba en las Escrituras cómo llenar ese vacío. Y quizás tú tengas ese vacío en este momento, y por eso sintonizas, y por eso vas a ir a la iglesia, y por eso preguntas, porque te sientes vacíos. Se acerca Navidad, las situaciones se ven dudosas, se ven todas tenebrosas, porque no saben qué va a pasar con esta crisis, y estás asustado, te sientes preocupado, y quizás por eso decidiste ir a la iglesia hoy, o sintonizar. Pero dice que él se acercó al carro, le dijo el Espíritu, le dijo: acércate al carro, acércate, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos alcancen el arrepentimiento. Para eso fue que mandó Jesús, por eso fue que fue enviado Jesucristo, para rescatar a la humanidad. Se espera que sea toda la humanidad, pero observen, solo es 1/3 de la población la que cree. ¿Qué va a pasar con el otro 2/3 de la población? Si llegara Jesucristo, si se acabara el mundo en este momento. Pero Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso Él retarda su venida. A pesar que se están predicando el Evangelio en todas las naciones, a pesar que hay estaciones de radio en todas las naciones, a pesar que hay predicadores en todas las naciones, a pesar que hay misioneros en todas las naciones, ya Jesucristo está pronto a venir. Pero Él retarda su venida porque Él quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que tú te pierdas. Él no vino a buscar a los que están sanos, dice Marcos 2:17. Los sanos no tienen, dijo Jesús, no tienen necesidad de médico. Yo vine a buscar a los enfermos. Yo vine a buscar a los necesitados. Yo vine a buscar a los perdidos. Yo vine a buscar a los asustados. Yo vine a buscar a los temerosos. Yo vine a buscar a los que están vacíos. Yo vine a buscar a los que dicen en su corazón, honesta y sinceramente: estoy vacío y necesito de Dios. A eso vine a buscar. Jesús no vino a buscar al orgulloso. Jesús no vino a buscar al que tiene su confianza en el dinero. Jesús no vino a buscar al que tiene su confianza en su carrera. Jesús no vino a buscar a esos. Vino a buscar a los que dicen: yo necesito algo diferente. Yo necesito a Dios. A eso vino a buscar a Jesús. Dice Juan, dijo Felipe: ¿y qué es lo que estás leyendo? Estoy leyendo Isaías. ¿Y entiendes lo que estás leyendo? Y él le preguntó: oye, pero ¿de quién están hablando? Lo que no entiendo es de quién están hablando. Nosotros, esta sociedad puede conocer a Jesús. De oídas han escuchado a Jesús, pero no lo conocen personalmente. Por eso es que está el vacío en su corazón, porque no lo conocen personalmente. Y yo quiero presentártelo hoy, así como Felipe se lo presentó a él. Pero ¿quién es este? Déjame presentártelo, dijo Felipe. Y comenzando desde esta escritura, comenzando desde aquí, le comenzó a hablar. De que tú estás leyendo es el enviado de Dios. Es el enviado de Dios. Dice Juan 3:16, y voy a leerlo desde el 15. Dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Es este que de que estamos hablando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, porque el que no cree en Jesús ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo. Que la luz vino al mundo. ¿Y entiendes lo que estás leyendo? Y él le preguntó, oye, pero ¿de quién están hablando? Lo que no entiendo es de quién están hablando. Nosotros, esta sociedad puede conocer a Jesús. De oídas han escuchado a Jesús, pero no lo conocen personalmente. Por eso es que está el vacío en su corazón, porque no lo conocen personalmente. Y yo quiero presentártelo hoy, así como Felipe se lo presentó a él. Pero ¿quién es este? Déjame presentártelo, dijo Felipe. Y comenzando desde esta escritura, comenzando desde aquí, le comenzó a hablar. De que tú estás leyendo es el enviado de Dios. Es el enviado de Dios. Dice Juan 3:16, y voy a leerlo desde el 15. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es este que de que estamos hablando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, porque el que no cree en Jesús ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo. Que la luz vino al mundo. Que todo el mundo sabe de Jesús. Que todo el mundo sabe de Jesús. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso este grupo de personas no quieren que Jesús venga. Por eso se esfuerzan para que no se escuche este evangelio, porque quieren seguir haciendo sus obras malas. Pero este evangelio no lo van a poder detener. Te lo dijo Felipe. Y comenzando desde esta escritura, comenzando desde aquí, le comenzó a hablar. De que tú estás leyendo es el enviado de Dios. Es el enviado de Dios. Dice Juan 3:16, y voy a leerlo desde el 15. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es este que de que estamos hablando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, porque el que no cree en Jesús ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo. Que la luz vino al mundo. Que todo el mundo sabe de Jesús. Que todo el mundo sabe de Jesús. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso este grupo de personas no quieren que Jesús venga. Por eso se esfuerzan para que no se escuche este evangelio, porque quieren seguir haciendo sus obras malas, pero este evangelio no lo van a poder detener. Amén. Este no lo van a poder detener. Este de quien tú estás leyendo aquí en Isaías 53 es el Cordero del sacrificio. He dicho que en el Antiguo Testamento hay muchas figuras que hablan acerca del cuerpo de Cristo, pero el Cordero del sacrificio es por excelencia la mejor figura de la obra de Jesucristo. Dice Éxodo 29:38 que el Cordero tenía que ofrecerse sobre el altar. 2 corderos de 1 año, todos los días. Dice Juan cuando vio a Jesucristo: este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Dice Hebreos 10:11. Dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Este que tú estás leyendo es el Cordero enviado de Dios. Este Cordero enviado de Dios, que dice en Romanos 3:12, que como está escrito, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a uno, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por esto, porque no había ninguno que pudiera defenderlo, no había ninguno que pudiera justificarlo, no había ninguno que pudiera presentarnos justo delante del Padre. Por eso Jesucristo es el enviado de parte de Dios. Cuando en Isaías 6:1, ¿a quién enviaremos? Tipo Jesús, Isaías contesta: yo iré. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? El brazo de Dios se ha manifestado y es Jesucristo. Me recuerdo la historia de Lot. Cuando Abraham le dice: Señor, ¿y si hay 10 justos, vas a destruir Sodoma y Gomorra? Y el ángel le dice: si hay 10, no voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y si hay 5, por amor a los 5 no voy a destruir Sodoma y Gomorra. El final de la historia es que Sodoma y Gomorra fue destruida porque no hubo uno, no hubo ni siquiera uno que pudiera pararse delante de Dios e impedir que fuera destruida Sodoma y Gomorra. Jesucristo se hizo hombre para impedir que la humanidad entera sea destruida por la ira de Dios, por nuestras culpas y nuestros pecados. Aleluya. Este de quien tú estás leyendo, querido etíope o querida persona que me estás escuchando, esta persona es el que llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Isaías 53:4. Este es el que llevó nuestras rebeliones y nuestros pecados. Isaías 53:5. Este de quien hablamos es
el Cordero designado, 53:7. El Cordero designado por Dios para llevar nuestros pecados. Él no hizo maldad, Isaías 53:8. No hubo engaño, era justo. Buscaba simplemente salvar a Israel. Y más que Israel, buscaba salvar a la humanidad. Él solo quiso mostrar un camino para que todos los hombres pudieran llegar a Dios. Pero lo que recibió fue castigo. Lo que recibió fue padecimiento, fue latigazo, fue escupitajo, fue azotado, fue desfigurado, fue desechado por los hombres, fue olvidado por Dios, que no merecía que el Padre volteara a verla en la cruz. Y todo eso porque se hizo merecedor de llevar las culpas. Yo quiero llevar las culpas de todos los hombres. Culpas y pecados de todos los hombres, de todas las mujeres, de todas las generaciones, de los siglos pasados y de los siglos presentes. Ese Jesús es de quien tú estás leyendo. Es de quien tú estás leyendo. Los que iban en camino de Emaús platicaban estas cosas. Y decían, no ardía nuestro corazón. Y Él les dijo, era necesario que Jesucristo padeciera todas estas cosas. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que pudieran comprender el gran amor que Jesucristo tenía por la humanidad. Dios. Pero lo que recibió fue castigo. Lo que recibió fue padecimiento, fue latigazo, fue escupitajo, fue azotado, fue desfigurado, fue desechado por los hombres, fue olvidado por Dios, que no merecía que el Padre volteara a verla en la cruz. Y todo eso porque se hizo merecedor de llevar las culpas. Yo quiero llevar las culpas de todos los hombres. Culpas y pecados de todos los hombres, de todas las mujeres, de todas las generaciones, de los siglos pasados y de los siglos presentes. Ese Jesús es de quien tú estás leyendo. Es de quien tú estás leyendo. Los que iban en camino de Emaús platicaban estas cosas. Y decían, no ardía nuestro corazón. Y Él les dijo, era necesario que Jesucristo padeciera todas estas cosas. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que pudieran comprender el gran amor que Jesucristo tenía por la humanidad. ¿Entiendes lo que lees? ¿Y entiendes lo que lees? Este Jesús cargó sobre sus hombros, Dios puso sobre sus hombros la culpa, aquello que nos separaba de Dios. ¿Qué es lo que te separa de Dios? ¿Será que es la pornografía? ¿Eso te separa de Dios? Pues eso lo lleva Dios en sus hombros. ¿Es tu enojo? Eso lo lleva Jesús en sus hombros. ¿Es tu mentiras? Eso lo lleva Jesús en sus hombros. ¿Es tu condición de que te sientes sucio?
eso lo lleva Jesús en sus hombros. Es eso que te sientes vacío en tu corazón, eso lo lleva Jesús en sus hombros. Cuando iba caminando hacia Gólgota, por eso se le hizo pesada la cruz, porque llevaba las culpas de todos los hombres, de todas las mujeres alrededor de la historia. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que pudieran comprender el gran amor que Jesucristo tenía por la humanidad. ¿Entienden lo que Él es? ¿Y entiendes lo que Él es? Este Jesús cargó sobre sus hombros, Dios puso sobre sus hombros la culpa, aquello que nos separaba de Dios. ¿Qué es lo que te separa de Dios? ¿Será que es la pornografía? ¿Eso te separa de Dios? Pues eso lo lleva a Dios en sus hombros. ¿Es tu enojo? Eso lo lleva Jesús en sus hombros. ¿Es tu mentiras? Eso lo lleva Jesús en sus hombros. ¿Es tu condición de que te sientes sucio? Eso lo lleva Jesús en sus hombros. ¿Es eso que te sientes vacío en tu corazón? Eso lo lleva Jesús en sus hombros. Cuando iba caminando hacia Gólgota, por eso se le hizo pesada la cruz, porque llevaba las culpas de todos los hombres, de todas las mujeres alrededor de la historia. No podemos callarnos ante esta escena. Ante esta escena no podemos quedar simplemente mudos y disimular que no pasó nada. No podemos hacer eso. Ver a Jesús caminar hacia el Gólgota y ser clavado en la cruz por nuestras culpas es para rendirnos y pedirle perdón y aceptar a Jesús en su cruz. Dice Juan 1:12: y aquellos que confesaron, que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Será que es la pornografía? ¿Eso te separa de Dios? Pues eso lo lleva a Dios en sus hombros. ¿Es tu enojo? Eso lo lleva Jesús en sus hombros. ¿Es tu mentiras? Eso lo lleva Jesús en sus hombros. ¿Es tu condición de que te sientes sucio? Eso lo lleva Jesús en sus hombros. ¿Es eso que te sientes vacío en tu corazón? Eso lo lleva Jesús en sus hombros. Cuando iba caminando hacia Gólgota, por eso se le hizo pesada la cruz, porque llevaba las culpas de todos los hombres, de todas las mujeres alrededor de la historia. No podemos callarnos ante esta escena. Ante esta escena no podemos quedar simplemente mudos y disimular que no pasó nada. No podemos hacer eso. Ver a Jesús caminar hacia el Gólgota y ser clavado en la cruz por nuestras culpas
es para rendirnos y pedirle perdón y aceptar a Jesús en su corazón. Dice Juan 1:12. Y aquellos que confesaron, que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Este es el don de Dios. Este es el gran regalo de Dios para la humanidad. Aquellos colgaron a Jesús. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Lo vas a desechar? ¿Te vas a olvidar de Él? No, amigo, no hagas eso. El sufrimiento de Jesús por tu vida fue muy grande para que lo desestimes. Quiero orar en este momento por tu vida, pero realmente quisiera que lo hicieras con tus propias palabras, que lo hicieras entendiendo este gran sacrificio. Cuando te pido que lo hagas con tus propias palabras es porque lo estás entendiendo. Padre, yo te doy gracias por esta persona que está escuchando y te ruego, Dios, Señor, que le ayudes en esta hora, mi Dios, a orar contigo. Señor, reconocemos nuestro pecado delante de ti, reconocemos que te hemos fallado y aceptamos a Jesús, tu Hijo, como el sustituto por nuestros pecados, como el redentor de nuestras culpas, como el Cordero que quita el pecado. Señor, te acepto como mi Salvador y te pido que me perdones y que me guíes hacia toda verdad. Señor, ahora te pido que a partir de este momento tu Espíritu Santo se haga cargo de esa vida. Muéstrale, háblales en visiones, en sueños, guíale, como tú dijiste. Yo estaré con vosotros todos los días de su vida, Señor. En el nombre de Jesús, el milagro ocurra, Señor, en esta vida a partir de hoy. Y que pueda entender, Señor, que tú le has estado buscando, que tú le has estado llamando y que tú le has encontrado el día de hoy. Aleluya. Te alabamos, Señor. Y alabamos, Señor, por este sacrificio que has hecho. Te alabamos, Dios, por este dolor que sufriste. Te alabamos, Señor, porque tuviste que pasarlo por nosotros y estamos muy agradecidos contigo por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu sufrir. Gracias, Señor, porque me presentas delante del Padre como justo y bueno, pero es por tu obra, es por tu causa que yo estoy aquí delante del Padre. Aleluya. Amén. Ahora, amigos, yo quisiera también orar por los enfermos. Si usted está ahí del otro lado de esta línea de transmisión, hagamos esto con entendimiento, con conciencia. Jesús te va a decir, tu fe te ha salvado. Señor, Padre, esta persona que está en la radio, que está adolorida, Señor, en su pierna, que está adolorida, Señor, en su cabeza, que se siente enfermo, que se siente vacío, que se siente dejado, que se siente triste. Padre, Señor, han sintonizado, mi Dios, porque esperan recibir de ti esta bendición. Dios, te pedimos por la sangre de tu Hijo Jesucristo, como hemos leído, que por nuestras culpas, que por tu llaga, Señor, nuestras enfermedades son sanadas, Señor, conforme a tu palabra. Así sea sobre sus cuerpos y sean sanos en esta hora, mi Dios, para la gloria y la honra tuya.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, amigos, estoy contento de haber entregado esta palabra y quiero pedir, por favor, que testifique lo que Dios ha hecho con usted. Testifique que Dios ha obrado un milagro en su cuerpo, ha obrado un milagro en su corazón. Testifique a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, porque todos tienen que conocer que Jesús es el Señor y que viene pronto. Que Jesús es el Señor y viene pronto, y que su brazo no se ha cortado, que sus milagros son en la actualidad reales, para testimonio de su amor hacia nosotros. Entonces, que este es su programa, El Verbo de Dios. Nos esperamos el próximo martes para que nos sintonicen. Escríbanos, manden sus testimonios, manden sus peticiones. Estaremos orando por ello, porque queremos ver al pueblo de Dios bendecido. Entonces, Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús. Amén.